Muy buenas noches para todos y todas. Mi nombre es Samuel Orozco Gallego, grado teniente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pradera, 25 años en la institución como tal. El día de hoy, primero agradecer la presencia de todos ustedes, decirles que vamos a tocar un tema importante dentro del conocimiento bomberil. Se trata de la atención prehospitalaria básica, tratando el tema inicial del abordaje de paciente. No sin antes solicitarles a cada uno de ustedes haga su presentación personal, nombre y rango aquí en la institución. Empecemos. Buenas noches, mi nombre es Bombero Pablo Pastrana, llevo 9 años en la institución. Bueno, buenas noches, mi nombre es Diego Jaramillo, bombero de la institución del municipio de Pradera, 5 años en la institución. Buenas noches, mi nombre es Fabián Campo, bombero del Cuerpo de Bomberos de Pradera Valle, tengo 1 año en la institución. Hola, muy buenas noches. Yo soy Jorge Giovanni Herrera, bombero hace 18 años en la institución de Pradera. Hoy ostento el rango de subteniente. Buenas noches, mi nombre es Diego Portilla, tengo el grado de bombero, aproximadamente 1 año en la institución. Buenas noches, mi nombre es Diomedes Paredes Castillo y tengo el grado de teniente y llevo 32 años en la institución. Muchas gracias, comando. Bueno, seguidamente quiero decirles a ustedes la importancia que tiene este tema, debido a que, si bien es cierto, la ley 1175 no establece la obligatoriedad para nosotros los bomberos de la atención prehospitalaria como una de nuestras funciones primordiales, también es cierto que nosotros debemos de conocer del tema, dado que cuando nosotros vamos a cumplir nuestra misionalidad, que es la atención de incendios, rescate en todas sus modalidades y materiales peligrosos, se puede presentar alguna de las situaciones de atención atención prehospitalaria, y es allí donde nosotros tenemos que tener unos conocimientos no solamente básicos, sino también unos conocimientos generales de cómo hacer una intervención y cómo hacer una atención en la atención prehospitalaria. Es allí donde vamos a realizar el día de hoy unos objetivos primordiales. Mi bombero, me ayuda con el primer objetivo, por favor. Conocer la estructura del abordaje inicial de pacientes. Segundo objetivo, mi bombero. Describe en qué consiste la nemotecnia Listo. Describir en qué consiste la nemotecnia XABCDE. Y el tercer objetivo, que es determinar la escala de Glasgow de un paciente dependiendo de la situación descrita. Al final vamos a hacer una pequeña escena para poder calificar en qué escala puede estar un paciente de acuerdo a algunas circunstancias. Entonces, esos son los objetivos primordiales que vamos a tratar en esta clase del día de hoy. La estructura del abordaje inicial. Hay unos pasos fundamentales que nosotros debemos de tener en cuenta al momento de hacer un abordaje inicial en APH, y esas son las 3 S, 3 contactos, la nemotecnia XABCDE y una al final que pusimos por allá, que es el consentimiento del paciente. ¿Alguien sabe qué significa esas 3 S? Seguridad. Muy bien. ¿Alguien más? Escena y situación. Sabemos regrese por favor al anterior, sabemos de los 3 contactos que se debe tener con el paciente al abordarlo inicialmente. Bueno, los 3 contactos son el visual, el verbal y el físico.
y la mnemotecnia XABCDE, que la desarrollaremos más adelante, es cada una de las situaciones que vamos a desarrollar de acuerdo a lo que nos encontremos en la escena, en el incidente como tal. Por ejemplo, aquí, abordando la primera S, tenemos que es la escena. Quiero que ustedes se centren muy bien en esta escena y me digan si ustedes como socorristas son llamados a la atención de un paciente, ¿entrarían en esa escena? No. En el momento hay Bueno, mi bombero, cuénteme, ¿por qué no entraría usted a esa escena si le están pidiendo que atienda un paciente que tiene algunas lesiones? De acuerdo a la imagen, lo que yo observo es que hay un conflicto, algún tipo de desarme, entonces sería un poco complicado entrar a esa escena para intentar ayudar a X o Y persona que esté en el momento. Bueno, me parece excelente su apreciación, dado que si nosotros observamos, esta escena es muy difícil para nosotros llegar de entrada a atender un paciente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente visualizar qué está pasando, si hay seguridad para nuestros hombres, para nuestras unidades y seguridad para el mismo paciente. Continuemos. Ahora, importante, tener seguridad del conocimiento. Si nosotros no tenemos seguridad de lo que vamos a hacer al momento de llegar a una escena, a atender un incidente, a atender un paciente, es mejor no hacerlo. Es mejor tener que cederle el mando a una persona que realmente conozca de la situación como tal. Tenemos aquí un inconveniente con el proyector, pero podemos seguir dictando la clase. Esto se puede presentar en cualquier momento. Y la otra situación es la seguridad. La seguridad como tal no se negocia con nadie. Y allí, en esas escenas donde nosotros vamos a atender al paciente, lo que debemos de hacer primordialmente es asegurar la escena. ¿Cómo lo podemos hacer, mi bombero? Pues primero que todo siempre tiene que haber varias unidades, entonces una de ellas se puede encargar de garantizar que la seguridad de los demás integrantes del cuerpo que atienden la emergencia sea garantizada. Por ejemplo, si estamos en una vía pública, entonces el conductor debe parquear el vehículo en contravía de la situación para que los vehículos que vengan no vayan a atropellar el personal de la emergencia. Perfecto, perfecto. Nosotros podemos utilizar conos para el aseguramiento de la escena. Podemos utilizar las autoridades de policía que estén allí en el momento. Podemos utilizar también las autoridades de tránsito para que nos ayuden a acordonar el sitio. Ahora bien, las mismas personas nos pueden ayudar. Ahora bien, cuando ya tenemos asegurado el perímetro donde vamos a actuar, lo otro que no es negociable es la bioseguridad nuestra. Como mínimo tenemos que tener guantes de látex o nitrilo, tapabocas, que es la máscara personal, y las monogafas como tal, para poder hacer una intervención. Eso dado a la bioseguridad tanto de nuestras unidades como la nuestra. Continuemos, por favor. Aquí vemos una escena, por ejemplo, regresa a la otra. Aquí vemos una escena donde ¿qué faltó allí? Asegurar el área como tal, y miren lo que pasó allí. Inicialmente lo que fue un choque de un vehículo se volvió múltiple, dado a que no había un acordonamiento, no había un aseguramiento de la escena como tal. Continuemos. Ahora, cuando llegamos ya a la situación, hay que preguntarse tres cosas inicialmente. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y hace cuánto pasó? Esto es importante para nosotros poder hacer el procedimiento y hacerlo más de una manera Más eficiente. más técnica, más eficiente, dado que un paciente que tiene de pronto un problema cardíaco y haya sufrido un infarto, es importante saber a qué hora se le hace la reanimación como tal, ¿sí? Porque pasado determinado tiempo debe tener unos daños neurológicos, y con ese paciente tenemos que ser más céleres y poderlo llevar a un centro hospitalario.
Los tres contactos importantes que debemos tener, y ya lo hemos hablado, es el visual, el verbal y el físico. Visual cuando recién llegamos al sitio, miramos cómo encontramos ese paciente, si de pronto hay algunas malformaciones óseas que indiquen alguna posible fractura o haya mucha sangre a su alrededor, lo que significa que tenemos una hemorragia exsanguinante. Y el aspecto verbal es cuando ya entramos en contacto verbal con él, le preguntamos el nombre a ver si responde. Ahora, si no responde, nos vamos con el físico, lo tocamos y le decimos: señor, ¿me escucha? Ahora, si ese paciente contesta es porque está consciente, y le podemos dar hacer determinado procedimiento. Ahora, si no contesta, sabemos que ese paciente está inconsciente y hay que iniciar los procedimientos necesarios para el caso. El manejo inicial de pacientes, según la neumotecnia, tenemos la X, que significa que es el control de hemorragia exsanguinante. Podemos tener varias clases de hemorragia: la arterial, la venosa y la capilar. La arterial, como ustedes pueden observar, pues obviamente viene directamente relacionada con el corazón y la podemos nosotros descubrir de que es arterial porque tiene como unas palpitaciones y va sangrando abundantemente. La venosa tiene un sangrado que es uniforme, constante, y nos podemos dar cuenta de que es una hemorragia que viene de una vena. Y la capilar, que son los vasitos sanguíneos, que es mínima y que puede ser controlada mucho más fácil. Entonces, posteriormente tenemos nosotros diferentes métodos de controlar las hemorragias, que son los apósitos, ¿sí? Y también cuando vemos que no podemos nosotros controlar una hemorragia como tal, como última medida tenemos los torniquetes, que ahora se han vuelto a revaluar con el tema. La A, que es la apertura de vía aérea y control de columna cervical, es allí donde nosotros hacemos un procedimiento, es mano en la frente y con la otra mano abrimos lo que es la boca aquí del mentón y tenemos que cerciorarnos que esa vía aérea esté despejada y que ese paciente realmente esté respirando. Vamos con la otra diapositiva. Aquí está el tema de la apertura de la vía aérea. Una cosa es cuando está el paciente totalmente plano y otra cuando ya nosotros hacemos la maniobra y elevamos un poco el mentón para que pueda respirar ese paciente. ¿Cómo verificamos la ventilación como tal? Tenemos la nariz, la boca, la tráquea, los pulmones y el diafragma. Allí en el diafragma, cuando se expande y vuelve otra vez, nos damos cuenta que ese paciente está respirando. Ahora, si nosotros a la simple vista no podemos captar esa situación, no le podemos acercar al paciente con el oído bien cerca y nos damos cuenta si está respirando, ya sea por la boca o por la nariz como tal. La C es la circulación, que es la toma de pulsos y control de hemorragias. Allí las hemorragias son menores, más fáciles de controlar. Se toma el pulso de cómo está ese paciente y así podemos nosotros hacer los procedimientos indicados como tal. Sigamos. La D, pues, que es la discapacidad o déficit neurológico. Aquí tenemos la escala de Glasgow, que es una escala donde uno mide cómo está neurológicamente ese paciente. Hay unas escalas donde tiene que ver con la apertura ocular, que se califica de 1 a 4, la respuesta verbal de ese paciente cuando nosotros le hablamos, si está orientado o desorientado, si dice palabras inapropiadas, y se califica de 1 a 5, y la respuesta motora, ¿sí?, que es si cumple órdenes cuando uno le está diciendo que suba un brazo, que baje un pie, y esa se califica en la escala de 1 a 6. La escala de Glasgow se interpreta de la siguiente manera: es un paciente normal cuando tiene 15 de escala de trauma craneoencefálico, leve de 14 a 15, moderado de 9 a 13 y ya
es severo cuando está menor de 8 o igual a 8, que es un pronóstico pues, que requiere una hospitalización como tal. Sigamos. La exposición o examinación y control de hipotermia. Aquí la exposición es importante hablarle al paciente que nos dé su consentimiento como tal. Un paciente que dice no quiero que me toquen, es mejor no hacerlo, a efectos de que ese paciente después pueda tomar represalias jurídicas con nosotros. Acá lo que no hemos visto, lo que no lo podemos palpar y darnos cuenta si esa persona tiene o no tiene una lesión considerable después de la palpación. Bueno, preguntas, quejas, peticiones, recomendaciones. Yo sí quiero que analicemos si se cumplieron los objetivos como tal. Habíamos dicho que conocer la estructura del abordaje inicial de pacientes, ¿se cumplió con el objetivo? Sí. ¿Sí? Allí aprendemos qué debemos de hacer con las 3 S, con los 3 contactos. Lo otro fue con el consentimiento del paciente. Describir en qué consiste la mnemotecnia X, A, B, C, D, E. ¿Logramos hacerlo? Sí, claro. Darnos cuenta que la X ya son hemorragias examinantes, la A la vía aérea, la B la ventilación, la C la circulación, la D lo que es el déficit neurológico y la E lo que es la exposición y el manejo de toma de signos. Y determinar la escala de Glasgow de un paciente dependiendo de la situación descrita, ¿no? Ya tenemos la calificación que quise un paciente normal y así sucesivamente hasta llegar a que si es de 8 o igual a 8 es un tema ya severo y crítico como tal. Entonces vamos a proceder a hacer un pequeño examen de todo lo visto el día de hoy. Si prestaron debida atención a la capacitación, va a ser muy fácil de resolver. Me permiten, les entrego acá la evaluación. Para que hagan lo propio. Tienen 5 minutos para resolverla. Eso, muchas gracias. Vamos a recoger. Bueno, veo pues que aquí ya da unas respuestas acertadas, lo que indica que el objetivo de la capacitación el día de hoy pues, se ha logrado en gran parte, no sin antes darle a ustedes los agradecimientos por preocuparse por la capacitación de ustedes el día de hoy. Un bombero capacitado, ustedes saben que es un bombero que le sirve a la humanidad y en especial a la comunidad pradereña donde nosotros pernoctamos. Entonces, esperamos volvernos a ver en una próxima oportunidad. Muchas gracias para ustedes. Gracias.